Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. El tema que yo escogí fue el libro de las finanzas públicas de Mauricio Villamizar. Según Mauricio Villamizar, las finanzas públicas municipales son fundamentales para la administración pública, ya que todo municipio requiere de recursos para desarrollar su objeto social. Las finanzas públicas permiten a los gobiernos municipales tomar decisiones y cumplir con los programas de gobierno establecidos en los planes de desarrollo, con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población y promover el desarrollo de los municipios. Los componentes esenciales de las finanzas públicas municipales incluyen ingresos públicos. Esta se refiere a la forma en que el Estado se financia. Los gastos públicos se refiere a cómo el Estado invierte los recursos que recibe. El presupuesto público son los ingresos y gastos del Estado, se plasman en el presupuesto público, pero este no siempre está equilibrado. El superávit o déficit presupuestal. Las finanzas públicas también estudian el superávit o el déficit. Deuda pública. Las finanzas públicas estudian la deuda. Impacto económico. Tanto el cobro de impuestos y demás recaudos del Estado como el gasto y el endeudamiento público traen consigo consecuencias en la economía. Eficiencia. Se estudia la eficiencia en el recaudo de los ingresos y en la ejecución del gasto del Estado. Reporte de información. Los principales reportes de información que debe realizar el municipio en Colombia. Además, las finanzas públicas están estrechamente relacionadas con la política fiscal, que comprende las decisiones que el Estado toma sobre los impuestos, los subsidios, el gasto público, el ahorro gubernamental y la deuda pública. La política fiscal debe estimular el buen desempeño de la economía para alcanzar las metas de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Según el texto, la política económica comprende las decisiones que implementa el Estado para conducir la economía del país, buscando un alto nivel y rápido crecimiento de la producción, precios estables y un bajo nivel de desempleo. Las principales políticas económicas son la fiscal, la monetaria, la cambiaria y la comercial, destacando la estrecha relación entre las finanzas públicas y la política fiscal. La política fiscal en particular abarca las decisiones del Estado sobre los impuestos, subsidios, gasto público, ahorro gubernamental y deuda pública. El objetivo de la política fiscal es estimular el buen desempeño de la economía para alcanzar metas de crecimiento, inflación y desempleo. Según el texto de Mauricio Villamizar, la disciplina de las finanzas públicas estudia la forma como el Estado se financia, cómo invierte los recursos que recibe, los ingresos y los gastos públicos, los cuales se plasman en el presupuesto público, el superávit o déficit, la deuda pública, el impacto de las decisiones financieras del Estado en la economía, la eficiencia en el recaudo de los ingresos y en la ejecución de gastos. Las finanzas públicas guardan estrecha relación con la política fiscal. Según el texto de Mauricio Villamizar Jaimes, la política fiscal influye en la economía a través de un aumento o una disminución de los impuestos. Los impuestos son las contribuciones obligatorias al Estado para financiar el gasto público. Un aumento o una disminución de los subsidios. Los subsidios son las transferencias realizadas por el Estado al sector. Un aumento o una disminución del gasto público. El gasto público es el gasto del Estado en bienes y servicios clasificado en consumo público, funcionamiento e inversión pública, que es la provisión de bienes y servicios públicos. La política fiscal busca estimular el buen desempeño de la economía para alcanzar metas de crecimiento, inflación y desempleo. Las políticas fiscales se dividen en expansivas y restrictivas. Las políticas expansivas buscan estimular la economía disminuyendo impuestos, aumentando subsidios o aumentando el gasto público, lo que puede llevar a un aumento de la deuda pública. Y las políticas restrictivas buscan reducir el déficit presupuestal y controlar la inflación aumentando impuestos, disminuyendo subsidios o disminuyendo el gasto público. El gasto público se clasifica en gastos de funcionamiento,
Este nos indica los límites máximos de los gastos de funcionamiento de los municipios, consejos, administraciones municipales, contralorías y personerías. El servicio de la deuda, la inversión pública, que es la provisión de bienes y servicios. El, el texto también nos indica que existen sectores de la inversión pública y los subsidios, que son las transferencias realizadas por el Estado. Las finanzas públicas se definen como el estudio de la forma en que el Estado, en este caso los municipios, financian e invierten los recursos. Se enfatiza que las finanzas públicas abarcan el estudio del presupuesto, el superávit y el déficit, la deuda pública y el impacto económico de las decisiones financieras del Estado. Se define la política fiscal como las decisiones del Estado sobre los impuestos, subsidios, gasto público, ahorro gubernamental y deuda pública. La política fiscal son las decisiones que el Estado toma sobre los impuestos, los subsidios, el gasto público, el ahorro gubernamental y la deuda pública. Se explican los tipos de política fiscal, que son la expansiva y la restrictiva. El libro detalla el proceso de la planeación financiera a nivel municipal, abarcando desde el Plan de Desarrollo Municipal hasta el Programa Anual Mensualizado de Caja, el CAJ. Se mencionan las herramientas de planificación como el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Operativo de Inversiones POAI. Se clasifican los ingresos en corrientes, tributarios y no tributarios, y de capital, que son los recursos del crédito. Se aborda el Sistema General de Participaciones, el SGP, como una fuente importante de ingresos para los municipios. Se distinguen los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y la inversión pública. Se discuten los límites a los gastos de funcionamiento para las diferentes entidades municipales. Se hace referencia a la contratación pública y las diferentes modalidades de selección de contratistas. Se explica el ciclo presupuestal, incluyendo la programación, presentación, estudio, aprobación, liquidación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto. Y se mencionan los principios del sistema presupuestal. Se menciona también varios sistemas de información que los municipios en Colombia deben de utilizar para reportar la información financiera y de gestión, como el FUT o el SISEP. El FUT, que es el Formulario Único Territorial, y el SISEP, el Sistema de Información para la Ejecución, entre otros. En el libro se analizan los conceptos fundamentales de las finanzas públicas, los ingresos y gastos municipales, el presupuesto, la deuda pública y la planificación financiera. Las finanzas públicas municipales son muy importantes para el desarrollo de los municipios, ya que son la base para la prestación de servicios públicos de calidad y la ejecución de proyectos de inversión. Se analizan y se explican las diferentes fuentes de ingreso de los municipios, como los impuestos, tasas, transferencias y los recursos propios. De igual manera, en el libro se explican las principales rubros de gasto, como son los gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda. Los ingresos se clasifican en corrientes, que son los ingresos tributarios y no tributarios, de capital y recursos del crédito. Las transferencias, que son el SGP, el Sistema General de Participaciones, como una fuente importante de ingresos. Los gastos públicos se dividen en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y la inversión pública. Explican los límites a los gastos de funcionamiento para las diferentes entidades. Se explica el ciclo presupuestal de programación, presentación, estudio, aprobación y liquidación del presupuesto. Nos dan a conocer varios sistemas de información que los municipios deben de utilizar para reportar. El libro nos explica las principales políticas económicas, como son la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, enfatizando sobre todo en la política fiscal. En ella nos explica que la política fiscal son las decisiones que toma el Estado sobre los impuestos, los subsidios, el gasto público y la deuda pública. Se explican los tipos de política fiscal expansiva, que es la disminución de impuestos, aumento del gasto, y la restrictiva, que es el aumento de impuestos, disminución del gasto.